Un perro se negó a separarse de un bebé que se estaba muriendo, y lo que pasó después conmocionó a todos. Al principio, la gente pensó que el animal se había vuelto loco, gruñendo y arañando la cuna mientras la madre gritaba pidiendo ayuda. Pero luego se descubrió algo mucho peor. El bebé no estaba solo enfermo, alguien le había hecho esto, y la única criatura que parecía saber la verdad era la que todos querían culpar. Mientras la madre lucha por salvar a su hijo y proteger al compañero que intentó advertirle, las mentiras a su alrededor comienzan a desmoronarse, revelando un secreto tan oscuro que podría destruirlo todo. ¿En quién confiar cuando el sistema se vuelve en tu contra? ¿Y qué haces cuando el acusado de ser peligroso resulta ser el único que dice la verdad? El sol de la tarde proyectaba largas sombras en la guardería Little Lanterns cuando Tessa Whitlock caminaba por el pasillo. Bishop, su mezcla de pastor alemán, caminaba en silencio a su lado, con el sonido rítmico de sus uñas haciendo clic contra el suelo de linóleo. Las paredes estaban saturadas de dibujos con pintura de dedos y cartulinas de colores, pero Tessa, con la mente puesta en la rutina de la noche, apenas los miraba. La señorita Jenny, una empleada joven, la saludó con una sonrisa. «Hola, señora Whitlock. Alice tuvo una gran siesta hoy». Señaló hacia la sala de bebés, donde una suave música clásica sonaba desde un pequeño altavoz en la esquina. El comportamiento del pastor alemán cambió al cruzar el umbral. Sus orejas se erguieron y su andar relajado se volvió rígido, tenso. Antes de que Tessa pudiera procesarlo, el animal avanzó con fuerza hacia la cuna de Alice. «Bishop, espera». Comenzó Tessa, pero se interrumpió cuando se plantó firmemente frente a la cuna. Un gruñido bajo y vibrante retumbó en lo profundo de su pecho. «Saquen a ese perro de ahí», gritó otra empleada, corriendo hacia ellos con los pasos resonando en el suelo. Pero el animal no se movió. En su lugar, empezó a arañar la madera de la cuna de forma insistente, con la respiración agitada. El corazón de Tessa comenzó a golpear con fuerza. Bishop estaba entrenado para emergencias, no actuaba con esa urgencia sin una razón. «Bishop, muéstrame», ordenó ella, con la voz firme a pesar del frío que empezaba a recorrerle la espalda. La pata del animal se movió deliberadamente hacia el pecho de Alice y luego volvió hacia Tessa, con sus ojos ámbar fijos en ella, intensos. Era la misma señal que usaba con Grant, su difunto esposo, tras aquel incendio en el almacén. Apartando al personal de un empujón, Tessa metió la mano en la cuna. Al tocar la mejilla de Alice, su entrenamiento como paramédica se activó, la piel del bebé estaba helada y sus labios tenían un sutil tinte azulado que le congeló la sangre. «Algo está mal», anunció, levantando a Alice. Su pecho apenas se movía, su respiración era superficial, casi inexistente. «Llamen al 911, ahora». «Señora Whitlock, por favor», la voz de Pamela Bass, la directora de la guardería, cortó el aire. Su traje sastre estaba impecable y olía a un perfume caro, pero sus ojos eran fríos. «Ese perro debe ser retirado de inmediato. Está causando disturbios». Tessa abrazó a Alice contra su pecho, sintiendo su pequeño cuerpo demasiado liviano, mientras sacaba su teléfono. «Mi perro me acaba de alertar que mi bebé no respira bien. Estoy llamando a emergencias». Con dedos temblorosos que resbalaban sobre la pantalla, habló con el despachador. «Habla Tessa Whitlock. Estoy en la guardería Little Lanterns. Necesito asistencia médica inmediata para mi hijo lactante». Presentaba signos de dificultad respiratoria. Los llantos de los niños de las habitaciones contiguas, las voces alteradas del personal y el sonido del monitor de la guardería se mezclaron en un caos ensordecedor. Mientras las empleadas evacuaban a los demás niños, Pamela Bass seguía insistiendo con voz dura en que el animal debía irse, pero él permanecía pegado a la pierna de Tessa, con la mirada fija en el bebé. «Señora Whitlock, debo insistir», dijo Pamela, acercándose demasiado. «Ese animal está asustando a los niños». «Se queda», sentenció Tessa, dejando caer su mano sobre la cabeza de Bishop, sintiendo su pelaje grueso y tenso. «Está entrenado para esto, y acaba de demostrar por qué». Los paramédicos entraron apresuradamente en minutos, cargando pesados maletines de lona y equipos que chocaban entre sí. Tessa reconoció al líder, Mike Patterson. «Tessa, ¿qué tenemos?». Ella recitó los síntomas con la precisión mecánica de su antiguo entrenamiento: lactante varón, 8 meses, signos de depresión respiratoria. Labios cianóticos, respiración superficial, frío al tacto.
Sin condiciones médicas previas. El perro señaló el problema. Mike asintió, arrodillándose para revisar a Halis. El pastor alemán vigilaba cada movimiento, con los músculos de las patas traseras listos para saltar, pero sin interferir. Está desaturando, anunció Mike, el plástico de la máscara pediátrica chasqueó al abrirse. Debemos trasladarlo de inmediato. El perro no puede subir a la ambulancia, dijo su compañero, mirando el tamaño del animal. Tiene que ir, insistió Tessa, sintiendo un nudo en la garganta. Él lo supo antes que todos nosotros. Está entrenado para esto. Mike miró los ojos fijos de la mascota y asintió, irá al frente con Jaime. Hemos trabajado con perros de servicio antes. Se queda con nosotros. Al salir al pasillo, Pamela Bass apareció de nuevo, manteniendo una postura impecable. Señora Whitlock, de verdad lamento mucho esto. Por favor, manténganos informados sobre la salud de Halis. Todos estamos muy preocupados en la guardería. Tessa no respondió. Se subió a la ambulancia mientras el zumbido ensordecedor de las sirenas y el olor a antiséptico lo llenaban todo. Sostenía la mano diminuta de su bebé, contando cada vez que el pequeño pecho subía y bajaba gracias al oxígeno. La advertencia del perro había ganado minutos vitales, pero una sospecha la carcomía por dentro, la reacción había sido demasiado específica. Había detectado algo en esa cuna que activó todas sus alarmas. Algo denso y oscuro estaba pasando en Little Lanterns. La sala de emergencias del hospital era un torbellino de luces parpadeantes, pitidos de máquinas y el roce constante de las camillas. El equipo trasladó a Halis a la sala 3, bajo la luz blanca y cruda de los fluorescentes. La doctora Sarah Chen se hizo cargo de inmediato. ¿Es un animal de servicio? Sí, de alerta médica, explicó Tessa, con la boca seca. Él detectó la emergencia. La doctora asintió deprisa, puede quedarse en esa esquina, pero que no obstruya los equipos. Durante la siguiente hora, el sonido de las agujas abriéndose, los tubos de ensayo chocando y el goteo constante del suero marcaron el tiempo. El pastor alemán permanecía inmóvil, como una estatua. De repente, se puso de pie, lanzó un gemido agudo que cortó el aire de la habitación y arañó el suelo. Segundos después, una alarma comenzó a pitar con fuerza y una enfermera gritó, «Su presión está cayendo en picada otra vez». La doctora Chen miró al animal con asombro, increíble sincronización. Administremos medicación adicional para estabilizar la respiración ahora mismo. Poco a poco, los números en el monitor volvieron a la normalidad. Sin embargo, la calma se rompió cuando la puerta se abrió de golpe. Pamela Bass irrumpió en la sala, escoltada por 2 policías y un oficial de control de animales que de manera discreta sostenía un lazo de captura de metal. Buenas noches, doctora Chen, dijo Pamela, con una voz suave, perfectamente modulada. Solo quería saber cómo está el pequeño Halis. En la guardería estamos muy preocupados. Sin embargo, los oficiales necesitan hacer unas preguntas sobre el incidente con el perro. El oficial avanzó un paso, pero Tessa se plantó firmemente frente a su mascota. Él no atacó a nadie. Estaba alertando la crisis de mi hijo. Señora Whitlock, entiendo su alteración, respondió Pamela con un tono conciliador que ocultaba una frialdad absoluta. Pero el personal reportó que el animal bloqueaba el acceso a la cuna de forma agresiva. Como directora, tengo que seguir el protocolo por la seguridad de los demás niños. La doctora Chen intervino, haciendo valer su rango con voz cortante. Este perro lleva 1 hora aquí demostrando un comportamiento de asistencia perfecto. De hecho, predice las caídas de oxígeno del niño antes de que mis propias máquinas lo registren. Pamela asintió con una leve mueca de simpatía, antes de mirar al oficial de policía. Aún así, la denuncia ante el Servicio de Protección de Menores, CPS, ya fue procesada automáticamente por el sistema de la guardería debido al reporte de riesgo. Lo lamento, Tessa. Tessa sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. ¿Usted hizo qué? El oficial de control de animales carraspeó, tenemos que llevárnoslo para una evaluación de cuarentena obligatoria por reporte de alteración en lugar público. No, suplicó Tessa, agarrando el collar del perro, sintiendo su calor. Él salvó la vida de mi hijo hoy. La doctora Chen se mantuvo firme, el paciente sigue crítico. Retirar al animal ahora pondría en riesgo el monitoreo visual.
Como médico a cargo, exijo que permanezca aquí hasta que el niño esté completamente estable. Los oficiales se miraron entre sí, intimidados por la doctora. Finalmente, el más antiguo habló: dejaremos al perro por esta noche, pero debe ser presentado en la comisaría en 24 horas. Y señora, prepárese para la trabajadora social de CPS. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio de la habitación volvió a ser absoluto, roto solo por el constante bip, bip del monitor. Tessa se derrumbó en la silla de plástico, enterrando las manos en el pelaje grueso del animal. El perro que su difunto esposo Grant había entrenado, ahora era perseguido por la ley. Las mismas instituciones que debían protegerla estaban usando su confianza en él para intentar quitarle a su hijo. El eco de unos pasos pesados en el pasillo hizo que Tessa levantara la vista. Una silueta alta con una chaqueta de mezclilla gastada apareció en el umbral. Wesley Holt, con el rostro marcado por la preocupación, dio un paso al frente. El pastor alemán dio un sutil golpe con la cola contra el suelo al reconocer el olor de Wes, el antiguo compañero de patrulla K9 de Grant. Me enteré de lo que pasó en la guardería, dijo Wes con voz baja. Vine en cuanto pude. Tessa sintió el nudo en su garganta cerrarse por completo. Dicen que fue agresivo, Wes. Pero si hubieras visto cómo se plantó, él lo supo antes que todos. Wes se acercó a la camilla, observando la postura del animal. Eso no es agresión, Tess. Mira las orejas, la tensión del lomo, la cola abajo pero relajada. Está en modo de protección, no de ataque. Díselo a la policía, respondió ella con amargura. Mañana quieren que lo entregue. Ni hablar. Wes arrastró una silla y se sentó cerca. Esto es el reflejo exacto del entrenamiento que Grant le dio después de aquel incendio en el almacén, cuando sus pulmones quedaron dañados. ¿Te acuerdas del patio? El recuerdo golpeó a Tessa. Volvió a ver a Grant sentado en el jardín, sin aire, enseñándole al cachorro a notar las sutiles diferencias en su respiración. Este perro tiene un instinto que no se puede comprar, Tess. Un día va a salvar una vida, le había dicho Grant con una sonrisa cansada. Lo recuerdo, susurró ella, pero fue hace tanto. El buen entrenamiento se queda en la sangre, afirmó Wes. Llevo 20 años manejando unidades K9, sé cuando un perro quiere morder y cuando está desesperado por salvar a alguien. En ese instante, el animal se incorporó de golpe y presionó su hocico contra el borde de la camilla. 2 segundos después, la máquina del hospital comenzó a emitir un pitido intermitente. Una enfermera entró a toda prisa, revisó los datos y ajustó la velocidad del suero. La presión volvió a variar un poco, ya está bajo control. Miró al perro con asombro. Es la tercera vez que nos gana el tiro a las máquinas. Wes cruzó la mirada con Tessa. ¿Lo ves? No es una coincidencia. Mañana mismo buscaré los registros de certificación. Vamos a cambiar el juego. Él no es un peligro, es el héroe de esta historia. Tessa miró a Wes, sintiendo por primera vez en meses una calidez que la asustó. ¿Por qué estás haciendo todo esto por nosotros? Wes sostuvo su mirada, con una intensidad que le cortó la respiración, porque Grant jamás me perdonaría si dejo que lo encierren. Porque él tenía razón. Y porque, tú y Alice siguen siendo mi prioridad. Siempre lo han sido. El peso de esas palabras llenó la habitación. Tessa apartó la vista rápidamente, concentrándose en el vaivén del pecho de su hijo, incapaz de procesar lo que Wes estaba reviviendo en ella en medio de semejante tormenta. Cerca de la medianoche, el doctor Lial Fenwick entró a la habitación. Se ajustó las gafas, con el rostro serio bajo la luz de la lámpara médica, solicitó una analítica de sangre urgente. Tenemos los resultados preliminares, Tessa. Encontramos trazas de un sedante de uso clínico que no pertenece a ningún tratamiento del hospital. Tessa no dijo nada. Bajó lentamente la mirada hacia Alice. Sus manos comenzaron a temblar sobre la sábana, apretándose hasta que sus nudillos se volvieron blancos. El silencio en la habitación se volvió sofocante antes de que pudiera articular palabra. ¿Un sedante? La voz de Tessa salió apenas como un hilo. ¿De qué habla? Un fármaco depresor del sistema nervioso. En un lactante de 8 meses, apaga los pulmones de forma gradual. Señora Whitlock, ¿le ha dado alguna medicina en casa? No, por Dios, no. Solo su jarabe para el oído, el que usted mismo le recetó.
El doctor Fenwick asintió despacio, anotando algo en su portapapeles. Esto podría explicar perfectamente la reacción del perro. No reaccionaba a una enfermedad común, es totalmente compatible con la forma en que reaccionaría ante una caída drástica de oxígeno provocada por el químico. Si no hubiera armado ese escándalo en la guardería. Antes de que pudiera continuar, el sonido de unos pasos rápidos en el pasillo se detuvo justo afuera de la puerta abierta. Era Pamela Bass de nuevo, hablando en voz baja con una de sus empleadas. Su rostro se veía sereno a través del cristal, pero sus ojos escaneaban la habitación con una fijeza perturbadora antes de dar media vuelta y alejarse. Wes se giró hacia el doctor, con la mandíbula tensa. Está demasiado interesada en desacreditar a Bishop, y eso me preocupa. Si alguien está ocultando algo, el perro podría haber arruinado sus planes. Estoy de acuerdo, sentenció el doctor Fenwick. He dado parte a las autoridades para que abran una investigación por sospecha de administración de sustancias. Wes ya estaba tecleando en su teléfono, con la pantalla iluminando su rostro severo. Hablé con un inspector amigo mío de la unidad de víctimas especiales. Tess, piensa. ¿El perro había actuado raro antes al recoger a Alice? Tessa intentó recordar a través del cansancio absoluto. Siempre se ponía frenético al entrar. Yo pensaba que era emoción por ver a Alice, pero, la semana pasada, intentó arrastrarme hacia el fondo del pasillo, hacia la sala común de los lactantes, llorando. Quería entrar a ver a los otros bebés. El doctor Fenwick levantó la cabeza de golpe, el papel crujió en sus manos. Voy a bajar ahora mismo al archivo central. Quiero revisar los ingresos por insuficiencia respiratoria aguda de esa guardería en el último año. Presiento que esto no es un hecho aislado. Mientras el médico salía a toda prisa, el teléfono de Wes vibró con una alerta. Era el mensaje de confirmación de su contacto en la policía, que acababa de cruzar los datos médicos de la zona con el sistema hospitalario. Wes leyó la pantalla y su rostro se quedó completamente rígido, perdiendo todo el color. Miró a Tessa con los ojos llenos de espanto. Tess, la voz de Wes bajó a un susurro tenso. No es el primero. Otros 3 bebés de Little Lanterns ingresaron en urgencias este año con el mismo cuadro exacto de asfixia. Todos se archivaron como afecciones respiratorias comunes de la infancia. Tessa se llevó las manos a la boca, ahogando un grito en medio del silencio sepulcral de la habitación. Pamela Bass no estaba intentando proteger la reputación de la guardería. Estaba desesperada por impedir que alguien descubriera lo que llevaba meses ocurriendo allí. Bishop no solo había salvado a Alice. Había descubierto algo que nunca debió salir a la luz.